Así lo ha pedido el formato de esta parte 2. Entonces, mostrame el orden no importa, pero todas las preguntas y los comentarios en base a lo que es ya una avanzada fase de la guerra híbrida que está conduciendo Estados Unidos contra El Salvador. Y hay documentación que eh, está ahí en los escritorios del Departamento de Estado. Del Departamento de Estado sale vía embajada, vía ONGs, y es lo que tenemos ahorita. Bueno, o con lo último que ha pasado, eh, es parte de ese concepto de la guerra híbrida que tiene como uno de los componentes presiones diplomáticas, presiones políticas, divisiones políticas, eh, intervenciones dentro de agrupamientos políticos, instituciones políticas. De ahí las propias declaraciones de miembros inclusive del gobierno de Estados Unidos, donde dicen, sí, nosotros nos reunimos con quien quiera, nos reunimos con cualquiera, nos reunimos con quien sea, esa es nuestra misión. Pero esa es una falsa verdad o una verdad a medias, porque la embajada no se reúne con el pueblo, la embajada no se reúne con los sindicatos que representan al pueblo, la embajada no se reúne con los profesores que están peleando por un salario más digno, la embajada no se reúne con las organizaciones de los vendedores ambulantes del sector informal. No, la embajada se reúne con sectores de la ultraderecha recalcitrante que están dispuestos a seguir con el status quo y a seguir protegiendo los intereses de los Estados Unidos y de las oligarquías locales, en este caso de El Salvador. Les estamos hablando de la guerra híbrida aquí en El Salvador, pero entiéndase que esto se está aplicando en muchos otros países de la región. En algunos más intensificado que en otros, porque aquí nos viene esa pregunta y nos dice cómo explica la guerra híbrida de Nicaragua. Y es que eso también ya lo hemos externado anteriormente, ya lo hemos publicado anteriormente, que en el caso de Nicaragua está todavía a una etapa más avanzada que la que está en El Salvador. De hecho, ahorita, hoy, ya después del triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en Nicaragua, viene lo que le llaman ellos ya uno de los otros tracks, o sea, el otro pasa a otro nivel, ya un nivel en donde la OEA inclusive va a expulsar a Nicaragua de la organización, en donde la OEA inclusive va a presionar por muchas otras intervenciones, llegando bastante cerca a una intervención militar. Obviamente eso no está en el plan, una invasión, así, invasión per se, como dicen, de los soldados estadounidenses, no lo necesitan en estos momentos. Entonces acá ustedes ven que ya en un futuro no muy lejano van a ir viendo cómo en El Salvador esta presencia de una gran cantidad de millones de dólares que ya entró y sigue entrando es increíble la cantidad de dinero que está entrando a todas estas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Se van a ver más movilizaciones, se van a ver más marchas, se van a ver más reuniones de los enviados del Departamento de Estado con los sectores más radicales de la ultraderecha, con los sectores de la derecha, con los sectores que siempre han estado al servicio de la embajada. Eso se va a ir viendo más y en estos momentos hay una presión intensa porque ya hay miembros dentro de la asamblea que están viendo su propia situación económica y financiera golpeada intensamente por las presiones que les ha hecho ya la embajada y que de hecho, hay algunos que ya no tienen acceso a sus cuentas bancarias.
No hay nada más grave que eso. Usted sabe que un rico que tenga su dinero en cuentas bancarias que controlan los gringos, quizás prefiere estar en una guerra que a que le quiten todas sus cuentas, a que le cierren sus cuentas bancarias. De allí estas pláticas, entre comillas, estas pláticas que se han dado y esa gran distorsión que se ha dado en los medios, de que mencionan a este individuo de salvadoreño americanizado, que es el capital de él sobrepasaría, nos dicen, los $200 millones. Entonces se está hablando ya de un salvadoreño que tiene que estar conectado a los intereses estadounidenses, un salvadoreño que tiene que estar trabajando con y para la embajada. No necesariamente es un enviado de la embajada lo dijo claramente, ellos no necesitan eso. Pero sí es un individuo que ya está prestando todos sus servicios. Recuérdense que este individuo fue fundador del movimiento NI actualmente en el gobierno, luego también financió a elementos dentro de lo que fue el gobierno pasado. O sea, de que este es un operador político bastante efectivo para los gringos, para la embajada, y obviamente para él y para aumentar su riqueza. De ahí que es uno de los enlaces, no es el único, es uno de los enlaces que está ya en conversación para llegar a ese punto que la embajada lo ha declarado como meta táctica, quizás la más importante, y lograr que unos entre 15 y 25 elementos dentro de la Asamblea Legislativa empiecen ya a cuestionar y por qué no, como lo dijo un vocero del Departamento de Estado, y que ya no pushen, dice, y que ya no pushen el botón, sin preguntar, sin cuestionar, porque solo llegan y les dicen push el botón y lo pushan, así con esas palabras. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y esa pregunta, ponémela ahí bien clara, porque hay todas las redes del internet en radio no la pueden ver. Entonces esa pregunta, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de los gringos, los salvadoreños en Estados Unidos? Los salvadoreños en Estados Unidos, de los gringos, no pueden esperar mucho. El salvadoreño en Estados Unidos, con o sin bloqueos, el salvadoreño trabaja, el salvadoreño manda remesas, el salvadoreño, si es posible, el salvadoreño no come, pero manda su dinero para El Salvador. Eso no va a cambiar, al contrario, el salvadoreño sigue mandando más. Lo que puede tener es un efecto multiplicador y aumentar inclusive más el número de las remesas. A más bloqueo, más remesas. A más medidas económicas restrictivas en contra del gobierno de El Salvador, más remesas. A más presión para que no vengan los créditos al país, más remesas. Aunque esto de los créditos del Fondo Monetario Internacional hay que tener un gran cuidado. Recuérdense ustedes que el Fondo Monetario Internacional es una herramienta que utiliza muy bien el capitalismo financiero internacional para someter a los pueblos, a rodearlos económicamente y eternizarlos en la deuda externa. Y así que no haya dinero para escuelas, para educación, para salud, para vivienda decente, para la seguridad. Eso así es. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Países hoy como Argentina, como Bolivia, como Venezuela, Cuba, no digamos, Cuba tiene todo lo que es relacionado a educación, a salud, porque no tienen Fondo Monetario Internacional, porque no tienen Banco Mundial. No hay tiempo, si solo llevamos, nos quedan unos segundos. ¿Y qué hacer? Dice, aquí en eso, ese sería otro tema, pero brevemente, El Salvador que se abra. Si El Salvador se abre a China, a Rusia, a Irán, como lo ha hecho inclusive Nicaragua, que hoy tiene un nivel económico quizás de los más elevados, un nivel social, un nivel humano, inclusive las Naciones Unidas lo dicen que están arriba de muchos países de América Latina en eso.
y que precisamente por eso ya en unas horas se va a conocer el triunfo devastador del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, un triunfo holgado, en donde el pueblo responde. El pueblo responde a todas las inversiones sociales que se han hecho, pero en el caso de El Salvador es un caso diferente, ya que aquí no el gran ha habido un gran colador, nos dicen, con lo que ha venido de la deuda, del endeudamiento, una gran cantidad de millones de dólares que no están, no se sabe a dónde se han ido. Eso lo ponen entre comillas, no se sabe a dónde se han ido. La embajada lo sabe. La embajada sabe muy bien qué ministerios, qué ministros tienen ya bastante parte de este dinero guardado en sus cuentas bancarias. La embajada lo sabe muy bien y está lista a hacer publicaciones, está lista a hacer más listas, valga la redundancia. La guerra híbrida acrecentará a medida de que se acercan las elecciones, vea usted. Ya el 2022, un año ya preelectoral y ya estamos a unos meses. Póngale atención también la gran precisión de los Estados Unidos de que ya el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y va a haber otro triunfo impecable de los republicanos, van a regresar y luego en el 2024 las elecciones presidenciales hay la tendencia es de que regresan los republicanos y que probablemente van a regresar con Donald Trump. Y recuérdense ustedes, Nayib Bukele es amigo personal, es el protegido de Donald Trump. Entonces a esto es a lo que los demócratas en estos momentos le temen. Por lo tanto, la guerra híbrida tendría que acrecentarse más. Déjame esas preguntas entonces, ahí las vamos a resolver después porque ya se nos terminó el tiempo. Regresen con la parte 3, guerra híbrida en contra de El Salvador.